Hola, mi amor. Vaya, vamos a ver cómo se resuelve el modelo de argumentación de McCormick. Como te había dicho antes, este modelo no tiene un esquema como tal, no tiene esta base que puede ser de que solo lo tengas que rellenar con el caso, sino que en este tú tenés que hacer tu propio esquema. Es posible que te bases en algún modelo, así como el que está allá, que es de mi trabajo, o lo hagas de otra manera. Lo que realmente importa es que cumplas con estos pasos a seguir. Eso es lo realmente importante y lo que paso a valorar, porque lo demás es meramente estético. Entonces, vamos a pasar por el primer paso, que es clave. De esto depende todo el test, todo el modelo, perdón. Vamos a identificar si estamos en presencia de un caso fácil o de un caso difícil. ¿Y cómo vamos a saber en presencia de qué caso estamos? Bueno, McCormick nos dice que existen una serie de problemas que pueden aparecer en los casos. Si un caso no tiene uno de esos problemas, estamos en un caso fácil. Pero si un caso tiene uno de esos problemas, entonces es un caso difícil. Los primeros dos problemas se aplican a la norma y los otros dos se aplican a los hechos. Entonces, el primer problema es el problema de interpretación. Se refiere a cuando existe una norma aplicable, pero esta norma tiene muchas interpretaciones, lo cual no se sabe a ciencia cierta cuál es la que se tiene que aplicar al caso, como ocurre por ejemplo con las excluyentes de responsabilidad penal reguladas en el artículo 27 del Código Penal. En un caso podríamos hablar de legítima defensa, podríamos hablar de un estado de necesidad, podríamos hablar de un estado de necesidad disculpante, de un estado de necesidad justificante. Son diferencias bastante mínimas y que se tienen que comprobar respecto al caso, y ante casos muy concretos es posible que no se sepa cuál excluyente de responsabilidad penal aplicar. Entonces ahí tendríamos un problema. El segundo de esos problemas está vinculado a la relevancia, que va antes de la interpretación, ya que en este problema tenemos que analizar si existe o no existe una normativa nacional aplicable al caso, como ocurre con la eutanasia. Creo que no hay ninguna legislación en el Código Penal que prohíba la realización de la eutanasia, como se ocurre con el aborto, por ejemplo, pero sabemos que matar está prohibido. Sin embargo, la eutanasia como tal no está prohibida, no hay un artículo que diga se prohíbe la realización de la eutanasia, no sé qué. Entonces, en ese caso no existe norma. Así puede ocurrir con cualquier otro ejemplo que no tenga regulación. Luego tendremos el problema de prueba. El problema de prueba es cuando no hay una prueba aplicable a un caso, como por ejemplo ocurría en el caso de María Marta Belsunce, el caso de la serie Carmel, en el cual María Marta estaba muerta, pero no habían pruebas como para decir que la mató su esposo Carrascosa, o la mató el vecino aquí, o la mató acá. No se sabía porque no había una prueba. Y eso, pues claro, es un gran problema. Y por último tenemos el problema de calificación. Ocurre cuando tenemos una prueba, pero esta prueba no se puede subsumir ya sea a la norma o al hecho establecido. Por ejemplo, supongamos que un día muere una persona y tenemos a esa otra persona que tiene un cuchillo. Pero, ¿cómo saber que fue esta persona la que mató a esta persona? Esta persona puede tener su cuchillo por muchos factores. Puede ser porque trabaja en una carnicería y va saliendo y justo la persona estaba muerta ya. ¿Cómo saber que la mató este y no este? U otro más. Tenemos pruebas, pero no tenemos cómo vincularlas al caso. O, por ejemplo, que estemos tratando esto como un homicidio, pero en realidad haya sido una legítima defensa. Tenemos pruebas de que este mató a este, pero no sabemos que ese en verdad quería matar al otro. Entonces ahí tenemos problemas. Entonces, supongamos que un caso no tiene ninguno de estos problemas. Es un caso fácil. ¿Qué vamos a hacer para resolverlo? De ser así, solo vamos a hacer una sola cosa. Dos realmente, pero es un solo paso. En el segundo paso, una vez determinado que es un caso fácil, vamos a hacer la justificación interna y luego vamos a explicar por qué no se cumple con ninguno de los problemas de McCormick. Vaya, la justificación interna, Paz ya nos la había explicado, es el silogismo deductivo: premisa mayor igual a norma, premisa menor igual a hechos, conclusión igual a fallo. Por ejemplo, premisa mayor, artículo 128 del Código Penal: el que matare a otro será asesinado de 15 a 20 años de prisión. Premisa menor, David mata a Diego, entonces, conclusión, David tiene que ir preso. Así de simple, y solo explicamos los problemas de McCormick, decimos no hay un problema de interpretación porque la norma aplicable es clara, no hay un problema de relevancia porque si hay una norma, no hay un problema de pruebas porque tenemos la prueba de que David mató a Diego, y no tenemos un problema de calificación porque la prueba no vincula que en efecto David agarró un arma, mató a Diego.
Pero si por algún casual nosotros sí tuviésemos un problema cualquiera, estaremos en presencia de un caso difícil. Y al estar en presencia de un caso difícil, vamos a olvidar completamente el paso 2, no existe, del 1 nos saltamos al 3. Y al estar en un caso difícil, lo primero que tenemos que hacer es explicar cuál es el problema de McCormick que nosotros tenemos y detallar por qué nos dificulta ese problema la resolución del caso. Porque no hay norma. Porque la norma es abstracta. Porque no hay prueba. Sí, porque la prueba no me sirve de nada. Y una vez determinado eso, vamos a pasar a la realización de esos tres principios. El principio de universalidad, consistencia y coherencia. El principio de universalidad consiste en determinar si existe alguna norma que sea aplicable al caso. Como por ejemplo, supongamos un supuesto hipotético que el artículo 418 regula la prohibición de la eutanasia, la prohíbe. Entonces, si estuviéramos en un caso de eutanasia, cumpliríamos el principio de universalidad en virtud de que el artículo 418, acordemos que es un mero ejemplo, la regula. Así con cualquier otro supuesto, la universalidad se refiere a la existencia normativa aplicable. Luego tenemos el principio de consistencia, el cual consiste en determinar si la norma que hemos elegido es consistente porque se puede aplicar al caso sin contradecir otra norma. Por ejemplo, supongamos que estamos usando el artículo 128 del Código Penal, el que matare a otro. Un homicidio simple, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasaría si vemos que en los hechos la persona que mató a la otra persona es su hijo? Esta persona mató a su papá. Entonces ya no estamos en un homicidio simple del 128, sino que estaríamos en un homicidio agravado del 129. Entonces la norma no es consistente. Sí existe norma, pero no es consistente porque no es la que mejor se aplica al caso. Y luego, esto también va vinculado a la coherencia, es cuando la norma que se ha elegido se puede subsumir a los hechos. No vamos a hablar de un homicidio agravado o de un homicidio poniéndole el artículo de las lesiones. No vamos a ponerle tampoco el de secuestro, vamos a ponerle precisamente el de la norma, aunque pueden haber supuestos, y de hecho a este punto quiero llegar, porque una vez que hayamos explicado esto, que puede ser en virtud de la norma, hay otro paso, el paso 7, pero este paso es opcional. ¿Por qué digo que es opcional? Bueno, si estos tres pasos se pueden hacer en virtud de una norma del ordenamiento jurídico interno, entonces no es necesario hacer el paso 7, porque el paso 7 consiste en realizar argumentos principalistas y análogos que se realizan en caso de no haber una normativa aplicable. Se puede resolver con un principio o con otra fuente del derecho. Por eso es un argumento principalista, porque al no haber una regulación, pues nos vamos por la vía supralegal, o sea, los principios. Que los principios podrían estar catalogados en una convención o podrían estar catalogados en algún otro lado, que ya serían mecanismos análogos, que podría ser en virtud de jurisprudencia o en virtud de doctrina. Como por ejemplo, en mi trabajo yo hablaba del caso de Luana Englaro, una muchacha en Italia que falleció, tuvo un accidente automovilístico y quedó en coma. La eutanasia está prohibida en Italia y pues no había un derecho que la mantuviera. No había una forma, de hacer que acabara su sufrimiento porque esta persona no iba a despertar nunca del coma, porque tenía muerte cerebral. Pero claro, si la desconectabas, pues te iban a meter a la cárcel. Entonces no le vas a poder tener de por vida así conectada porque ni se iba a morir ni se iba a recuperar. Estaba ahí existiendo. Entonces ahí tenemos un problema de ¿qué? De relevancia, porque no hay norma. Pero claro, ¿y cómo lo resolvemos entonces? En virtud de un argumento principalista, porque en una convención, no recuerdo el nombre, pero hay una convención en la que se vela por los derechos de las personas con discapacidad y ella era una persona con discapacidad. Entonces, el principio de universalidad, vamos a hacerlo así. Por cierto, yo te recomendaría que al momento de hacer el test dejes el esquema al final. Primero, todos estos pasos hacerlos en una hoja en Word, así escritos. Una vez lo tengas escrito, ya solo los copias y los pegas en un esquema. Vamos a ver, el principio de universalidad. Vamos a poner el artículo de la convención, te lo voy a poner así porque no recuerdo el artículo exactamente, que protege a las personas con discapacidad. El principio de universalidad y se cumple porque ya tenemos una normativa. No me enfoca el teléfono, ahí está. Principio de consistencia.
¿Es aplicable la norma? ¿Es aplicable este artículo? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque Luana está discapacitada, está en coma, no la podemos matar, no la podemos dejar así nomás. Por lo tanto, no se puede acabar con su vida, porque ese artículo la protege. Luego, principio de coherencia. Lo que nos establece el artículo, supongamos que dice no se permite la desconexión de una persona, no sé qué. Acuérdate que eso también es bastante subjetivo, va a depender la utilización de un artículo, la utilización de la jurisprudencia va a ir mucho en la dependiendo de la postura que tú estás, si estás a favor o estás en contra, pues eso va a influir mucho. En mi caso yo estaba a favor, por eso estoy hablando de la no desconexión de esa persona. Pero si estuvieras en contra, pues tendrías que buscar otro artículo que hablara de que se le tiene que dar la desconexión en virtud de su dignidad, que se le permite una muerte digna, no sé qué. Entonces así, entonces la coherencia vendría siempre en virtud de que se aplique o que no se aplique esa norma y que se pueda asumir a los hechos del caso. Si estuviésemos a favor de que se desconectara, pues podríamos decir que se tiene que desconectar a Luana porque esta está en un coma irreversible y esa es la única alternativa de darle un descanso. Si estuviéramos en caso de que no se quiere que se desconecte, pues podríamos hablar de la coherencia en el sentido de que a pesar de que Luan está pasando por un coma irreversible, pues el bien jurídico de la vida es el más preciado y no se le puede atentar de ninguna manera. Entonces, tú esto lo vas a tener que ir explicando. Claro, los cuadros no te van a quedar así de pequeños, yo solo lo hago así por vía de ejemplo, pero los cuadros te van a quedar un poquito más grandes porque vas a tener que ir argumentando. Aunque claro, siempre tú vas a tener que poner tus argumentos, tu alegato, mejor dicho, después de hacer el test. Pero algo muy importante es que tal y como puedes ver aquí, ya te lo voy a enseñar, acá, que es lo mismo que te estaba enseñando, los principios de universalidad, consistencia y tal y tal y tal y tal y tal. Al final, eso es opcional, la interpretación de la norma. Es posible que lo hagas como dos cuadros separados o que lo hagas como uno solo. Al final es muy importante que pongas la pretensión. Ignora esto, porfa, la aceptación de las consecuencias no. La pretensión es lo que tú quieres alcanzar. Entonces, esa pretensión otra vez se va a ver vinculada a tu postura. Si tú quieres que ocurra un efecto, pues ese efecto es el que vas a tener que, es el que tú quieres alcanzar, es el que vas a tener que argumentar a través del test. Y así es como se realiza el modelo de argumentación de McCormick. Te recuerdo que lo importante realmente es cumplir con todos estos pasos a seguir y explicarlo bien. Lo demás es meramente estético. Así que pues eso es todo por ahorita. La otra semana vamos a hacer el esquema de Lexi, que eso es otro molote. Pero primero centrémonos en esos dos, ¿ok? Cualquier duda, cualquier problema que tú tengas, con mucho gusto te lo explico, mi amor. Te amo.